Continuamos las entrevistas con Diego Pablo Caló Maiza. Así es. Bien, y que estás presentado en dos concursos, Sí. 42 y 43, Sí. para acceder respectivamente a los cargos de fiscal o defensor de primera instancia en lo penal contravencional y de faltas. Sí. ¿Qué te lleva a presentarte estos concursos y ser o fiscal o defensor? Bien. Lo que me lleva a presentarme a estos concursos es la aspiración a la carrera judicial. Un largo desarrollo en la carrera judicial, más de 20 años, y la idea de plasmar en el ejercicio del cargo ciertas concepciones que tengo respecto de la justicia y respecto del modelo de sociedad que yo prefiero. Creo que el cargo judicial, cualquiera sea el rol en que el cargo se desarrolle, tiende a conformar un modelo de sociedad. Y dentro de esta preferencia de sociedad que yo tengo, creo que puedo ejercer ese cargo. Ese sería el fin para el que quiero ejercer el cargo. ¿Y por qué me presenté a los dos cargos, al de defensor y el de fiscal? Porque considero que en cualquiera de estos dos cargos puedo plasmar estas ideas, estos ideales que tengo de una sociedad diferente, ejerciendo cualquiera de estos dos roles. Claro que no es lo mismo ejercer o lograr esto ejerciendo uno u otro roles, esto no es indistinto. Si es por preferencia, prefiero el rol de fiscal, prefiero ejercer el rol de fiscal. Esto no importa, o no quiero que importe o que signifique una renuncia a otro concurso, pero sí prefiero ejercer el rol de fiscal. La preferencia tiene varios sentidos. Por un lado, siempre trabajé en ese ámbito, trabajé muchos años en la justicia de instrucción, trabajé también en fiscalía y estoy actualmente, bueno, soy secretario de juzgado, pero actualmente también estoy desarrollando el rol de fiscal subrogante. Es un rol con el que me siento cómodo, es un rol que me gusta, es un rol en que pude, si se quiere de alguna manera, practicar o probar qué es esto de ser fiscal y ser uno mismo quien tome las decisiones y no influir en la decisión del otro, como puede ser uno cuando ejerce el rol de secretario, que puede influir en la decisión, que puede aportar su visión, que puede aportar su comentario, su perspectiva. Y ejercer en forma independiente el rol de fiscal y ser yo quien tenga que tomar la decisión es algo que me gustó, es algo que creo que estoy capacitado para ejercer y es un rol en el que pude llevar a la práctica aquellos ideales y aquellos principios por los que siempre luchaba. Entonces, esos principios por los que luchaba y quería que se concretaron, en alguna medida en el ejercicio de la subrogancia los pude llevar a cabo. Creo que también, si soy defensor, voy a poder llevar a cabo, o voy a luchar, porque el rol del defensor a veces tiene más acotado el espacio de decisión. El defensor tiene que solicitar, tiene muchas armas, tiene muchas herramientas, tiene que batallar para que le concedan. El ámbito de decisión que el defensor tiene es un poco más limitado, por eso prefiero el cargo de fiscal, porque considero que tengo más ámbito de decisión para llevar a la práctica aquellos ideales. Me parece que la función judicial de ninguna manera es una función alejada de la realidad, es una función inmersa en la realidad social que no se puede ejercer sin tener en cuenta y sin tener presente esa realidad y que las decisiones que uno tome, sean en casos particulares, muy particulares, o sean en casos más trascendentes, sin ninguna duda van a influir en la sociedad, van a repercutir en la sociedad, van a traer muchísimas consecuencias. Por eso es que prefiero un cargo en el que yo considero que hay mayor poder de decisión, porque me darían más posibilidades de llevar a la práctica aquellos ideales por los que hace mucho estoy luchando. ¿Y qué reflexión tenés sobre el debate que ha habido en la ciudad en materia de mediación? La reflexión que tengo es que la mediación es útil, es una herramienta útil, es una herramienta válida. La reflexión que muchas veces cuando uno plantea esto con gente que no está en el derecho penal, dice, bueno, pero no todo se puede mediar. No, claro, por supuesto que no todo se puede mediar.
No es posible mediar todo, pero hay muchos conflictos, sobre todo muchos de los conflictos que se tramitan en la justicia de la ciudad son posibles de mediarse. Si tenemos como objetivo, y esto creo que es lo interesante de la justicia de la ciudad y de los nuevos paradigmas penales o procesal penales, si tenemos como objetivo resolver el conflicto, que el objetivo es tratar de resolver o gestionar el conflicto, ¿no? Porque hay quienes dicen los conflictos no se resuelven, los conflictos se gestionan y tratamos de que el conflicto sea menos violento, o sea, esté racionalizada la violencia en este conflicto, ¿no? La tensión es un equilibrio muy inestable, la tensión que hay en estos conflictos, y si el objetivo es tratar de gestionar el conflicto, creo que la mediación en muchísimos casos es una herramienta válida, es una herramienta que tiene que subsistir en la legislación de la ciudad. La experiencia que tengo desde el ejercicio de la función de secretario en el juzgado, la mediación nos ha resultado muy útil, tanto así que aplicamos la mediación, y en esto estoy contento y me parece que es un punto a destacar. Aplicamos la mediación en una ejecución de sentencia. Teníamos un caso en que la sentencia estaba dictada, era una sentencia de cumplimiento en suspenso con pautas de conducta que los condenados no habían cumplido. Y lo que quedaban eran 5 días de arresto. Era una causa de ruidos molestos, un local comercial, y los damnificados eran un matrimonio de gente mayor, muy grande. Entonces lo que vimos ahí que si hacíamos cumplir la sentencia, que eran 5 días de arrestos, el conflicto no lo íbamos a solucionar de ninguna manera. Nosotros nos podíamos quedar tranquilos que el expediente se había archivado y habíamos ejecutado la sentencia, ¿no? Pero sabíamos que el conflicto no lo resolvíamos y lo que nos interesaba era resolver el conflicto. Entonces se le ocurrió al juez y colaboramos en buscar los mecanismos para resolver el conflicto. Entonces se terminó haciendo una mediación en la etapa de ejecución, en la cual terminaron insonorizando el local, todos quedaron contentos y hasta lo que sabemos el conflicto está en cauces normales y no se volvió a suscitar. Así que yo confío en la mediación. Por supuesto que no es para todos los casos, hay casos en los que considero que no se puede mediar y hay conflictos que por su gravedad considero que tampoco se pueden mediar, pero en principio, y los que tenemos, la competencia que tenemos transferida en la ciudad, la mediación me parece una herramienta útil. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Yo simplemente quería, usted comentó recién que está cumpliendo funciones como fiscal subrogante. Quisiera que me cuente cuál es la experiencia positiva y cuál es la experiencia negativa de este rol que está teniendo. De hecho, estoy de turno como fiscal subrogante y está sonando el celular. La experiencia positiva es esto que dije al principio, poder ejercer el cargo, poder desarrollarlo en forma autónoma, ser en forma independiente quien tome la decisión y sentir que esto de tomar la decisión y darme cuenta que esto de tomar la decisión es algo que me gusta, es algo para lo que creo que estoy capacitado, que no me dio miedo. Experiencias positivas son muchas. La posibilidad de trabajar en equipo, de conformar equipos de trabajo, de lograr el liderazgo con estos equipos de trabajo. Si bien lo podía lograr en el juzgado, estaba el juez, que es una figura importante y que no es un juez ausente y que también lograba liderazgo. Entonces, la cabeza del equipo era él, pero cuando me toca hacer la cabeza quería probar si todo esto era posible hacerlo, y creo que sí. En cuanto a la actividad propia como fiscal, tuve algunas causas que me parece que fueron importantes y que creo haber logrado buenas soluciones. Una de esas fue un caso de violencia doméstica. Era una víctima mujer, migrante y casi analfabeta y pobre, vivía en la villa, con un drama gravísimo, un drama de violencia doméstica. Todas las causas de violencia doméstica son bastante graves, pero esta era particularmente muy grave porque era una violencia de muchos años. La mujer estaba absolutamente aislada, no tenía familia, no tenía medios, hablaba muy poco, tenía mucha vergüenza. Me tocó intervenir únicamente como juez de juicio, porque otros fiscales habían hecho las etapas intermedias y a mí me pidieron que hiciera el juicio, y era la única testigo de los hechos, no había otro testigo de los hechos, era ella y su marido y un hijito muy chiquito creo que tenía 3 años.
Y después teníamos testigos indirectos, el personal, las psicólogas de la Oficina de Asistencia a la Víctima, una mujer encargada del refugio en donde se ha ido a refugiar, y el personal policial que había procedido a la detención del marido y que alguna vez le había tomado alguna denuncia, pero los testigos de los hechos no había alguno, y el conflicto realmente era muy grave. Había abuso sexual, que no era un delito por el que interveníamos nosotros, pero que daba cuenta de la magnitud del conflicto. Intervine como juez de juicio, solicité que se aplicara toda la normativa específica en estos casos de violencia de género y de violencia contra la mujer, los tratados internacionales, la obligación de aplicar los tratados internacionales y toda esta normativa específica, y el imputado fue condenado a una pena de cumplimiento efectivo, pese a que no tenía antecedentes condenatorios anteriores. No es que esté de acuerdo a que se lo condene a todo el mundo, porque tampoco me parece que la condena es el caso, pues si no estaría contradiciéndome con lo que dije con la mediación, pero me parecía, estaba convencido que en este caso era necesario la condena, que no había otra forma de gestionar este conflicto. Era un hombre muy violento, había incumplido reglas de conducta que se le habían impuesto durante el proceso, estaba en rebeldía en otros procesos en Nación, o sea, el caso era muy particular y por eso pedí la aplicación de la condena en suspenso y el juez hizo lugar a esta condena. Creo que fue la primera vez que en un caso de violencia doméstica con estas características, la víctima como único testigo, se logró la condena y la condena fue de cumplimiento efectivo. Así que eso fue una gran satisfacción. No por haber yo logrado esto, porque esto sería demasiado pobre, sino porque esta mujer se fue con una respuesta, y una respuesta que creo que le satisfacía, que era lo que ella esperaba, ¿no? Creo que esta mujer, como muchas, fue a la justicia pensando que no iba a encontrar respuesta, y el día que detuvieron al marido, fue a la Oficina de Asistencia a la Víctima del Testigo y dijo: ahora estoy tranquilo, alguien hizo algo por mí. Entonces, la satisfacción que uno encuentra es poder hacer algo por el otro, ¿no? Me preguntaba alguna experiencia negativa. Sinceramente sigo muy entusiasmado en el rol de fiscal. Todavía no encontré experiencias negativas. A ver, ¿qué podría decir de experiencias negativas? La carga de trabajo, que tenemos muchas audiencias y que tenemos que ir de una a otra. Bueno, pero esto nos pasa en todos lados, no, la verdad que no es para destacar. Si tuviera que decir algo negativo solo diría esto, pero la verdad que trabajo muy cómodo, estoy contento, por eso seguí aceptando ser subrogante. La verdad que no encuentro experiencias negativas, así que bueno, esto realmente, la verdad que me molestó. Pude trabajar con mucha independencia. Muchas gracias. Le preguntaría si ha tenido en el transcurso de su carrera judicial alguna experiencia en la defensa pública. No, la defensa pública nunca ejercí. Siempre trabajé en la justicia de instrucción, como empleado en juzgado de instrucción, y trabajé en fiscalía. Hubiese querido, sinceramente, tener experiencia en la defensa pública, y alguna vez tuve una posibilidad y yo estaba muy entusiasmado con haber podido ejercer la defensa. Me parece que es necesario conocer desde empleado, ¿no?, todos los roles del proceso y ver cómo juegan los distintos roles. Creo que no es lo mismo ver el conflicto de un lado y del otro. Si bien uno puede hablar de empatía, uno podría decir, bueno, yo podría ponerme en el lugar del defensor y comprender desde dónde ve el conflicto y cómo trata de gestionar este conflicto. Sí, lo cierto es que no lo hice, pero creo que podría. Sí, ¿no le parece que esa falta de experiencia podría resultar negativa para la defensa pública? No, considero que no, porque creo que no tengo una visión cerrada del fenómeno jurídico. Si bien he ejercido el rol de fiscal y estoy formado a lo mejor en la instrucción, no tengo una visión cerrada del fenómeno jurídico. Entiendo que el fenómeno jurídico se trata de un conflicto, que no necesariamente la postura que planteo es la única y es la verdadera, que es posible plantear otra postura. De hecho, cuando planteo alguna postura en una audiencia o en algún escrito, estoy continuamente pensando qué es lo que plantearían del otro lado. O sea, estoy jugando a este rol de defensor y estoy tratando de adelantar la estrategia al rol de defensor.
Y sobre todo porque me parece que la función de los operadores jurídicos no se agota en lograr un resultado concreto, como por ejemplo una condena, ¿no? Yo no me pongo contento con una condena. Yo me pongo contento con tratar de gestionar un conflicto. Y no importa si la gestión de este conflicto no pasa por una condena o no pasa por un requerimiento de elevación a juicio. Acepto la mediación, acepto la suspensión del proceso a prueba, planteo y converso con los defensores soluciones alternativas al caso y las consensúo. Busco dar una respuesta. No necesariamente siempre la mejor respuesta es la condena o la respuesta criminal. Esto creo que lo entiendo. Creo que esto es venderse a uno mismo y a lo mejor no es lo que más me gusta, pero creo que tengo cierta posibilidad de generar empatía y pensar el problema desde el otro lado. Y si hay algo que guía mi norte en la función que ejerzo siempre es la garantía, el respeto y la defensa de las garantías, desde el rol que me toque ocupar. O sea, no es que si soy fiscal voy a ir a patear las garantías, y que si soy defensor entonces voy a pedir que se las respete. Voy a pedir que se las respete desde el rol que me toque ocupar. Y lo he hecho siempre. Entonces, desde el rol de defensor, exigir el respeto de las garantías es algo con lo que estoy de acuerdo y es algo que hago. Suficiente. Muchísimas gracias. Bueno, gracias.